A ver, si nos paramos a pensar en la Edad Media, ¿qué imagen nos viene a la cabeza? Casi siempre la misma, ¿no? Un mundo estático, con campesinos que no salían de su aldea en la vida, pero ¿y si esa idea que tenemos estuviera en realidad bastante equivocada? ¿Y si la Edad Media fue de hecho una época de un movimiento brutal, de viajes épicos y de encuentros sorprendentes? Pues eso es justo lo que vamos a explorar. Para que nos hagamos una idea, viajemos a Florencia, año 1377. Hay un joven, Bonacorso Pitti, que le declara su amor a una tal Monallema. Y ella, entre risas, le lanza un desafío que parece imposible. Si de verdad me quieres, ve a Roma por mi amor. Hay que entender que en ese momento Florencia y Roma estaban en guerra, o sea que el viaje era una auténtica locura, un suicidio en toda regla. Pues bien, Bonacorso, movido solo por la pasión, partió en secreto al día siguiente. ¿Era una simple chiquillada de un enamorado? ¿O es que esta historia, tan personal, nos está contando algo mucho más grande sobre el espíritu de esa época? Porque esta anécdota es nuestra puerta de entrada para descubrir que las carreteras medievales estaban de hecho muchísimo más transitadas de lo que nos han contado. Entonces, la pregunta es, ¿qué llevaba a la gente a dejar atrás la seguridad de su hogar y lanzarse a lo desconocido? Pues la verdad es que no había una única razón, había todo un universo de motivos. Y esto es lo fascinante, la increíble variedad de razones para ponerse en camino. Por supuesto estaba la fe, claro, peregrinos que se pasaban meses caminando a Jerusalén, a Roma, a Santiago, pero también estaba el dinero, mercaderes buscando nuevas rutas y mercados, el saber que movía estudiantes y profesores entre las grandes universidades, y como acabamos de ver con Bonacorso, el amor y la ambición personal. Pero ojo, que también había motivos mucho más terrenales, artesanos buscando trabajo, fugitivos como la esposa de un tal maestro Piero, que un día desapareció para empezar de cero, nobles que viajaban por deber e incluso espías que se hacían pasar por peregrinos para preparar una nueva cruzada. El viaje, vamos, era parte fundamental de la vida. Esto nos lleva, lógicamente, a otra pregunta. Si tanta gente se movía por tantos motivos, ¿quiénes eran exactamente? ¿De qué tipo de viajeros estamos hablando? La respuesta, la verdad, sorprende bastante. Aquí es donde rompemos de verdad con el mayor estereotipo de todos, el del campesino inmóvil. El gran historiador Fernand Braudel ya nos enseñó que la realidad era otra muy distinta. Lejos de estar atados a su aldea, lo que había era una migración estacional constante, un no parar. Catalanes que iban a la cosecha cerca de Barcelona, corsos que se iban a la Toscana, trabajadores franceses que cruzaban el país entero buscando empleo. El campo no era para nada estático, era un hervidero de gente en movimiento. Así que en un camino medieval te podías encontrar con una multitud de lo más variopinta, desde eruditos viajando entre Bolonia y París, a mercaderes en caravanas armadas hasta los dientes, un cantero de París que se iba a Suecia a construir una catedral, monjes irlandeses explorando el Atlántico Norte, nobles, como el duque de Sajonia, que se movía con un séquito de 1.500 personas, y por supuesto fugitivos, mineros y soldados mercenarios. Era, sin duda, un mundo en pleno movimiento. Y este es un ejemplo brillante de cómo esos viajes creaban puntos de encuentro cosmopolitas en los lugares más insospechados. El explorador Guillermo de Rubruck, por ejemplo, se encontró en la lejanísima corte mongola con gente de toda Europa. Es que hay que imaginar la escena, un orfebre de París y un minero alemán de charla en mitad de Asia. El mundo ya estaba conectado de unas formas que nos parecen increíbles. Pero a ver, no nos equivoquemos. Viajar en la Edad Media no era un paseo por el campo. Cada kilómetro del camino estaba plagado de peligros, de un cansancio extremo y de problemas de todo tipo. Las rutas por tierra, por ejemplo, estaban infestadas de lo que las crónicas de la época llamaban malandrini et ladronciegli, o sea, bandidos y ladronzuelos que se escondían en bosques y pasos de montaña. Y si elegías el mar, la cosa no mejoraba. Piratas, tormentas terribles y naufragios eran una amenaza constante. Ningún viaje, pero ninguno, era del todo seguro. La historia de Alessandro Rinuccini en 1474 nos da una idea muy clara de las frustraciones del día a día. Salió de Florencia a caballo. Y atención, primero, se le rompe la correa de la silla. Después el caballo se queda cojo. Al final, llegó a su destino caminando casi todo el trayecto llevando al pobre animal inútil de la mano. Esto nos muestra el agotamiento físico y la mala suerte pura y dura que marcaban muchos de estos viajes. Claro, ante tanto peligro, la gente se organizaba. Los mercaderes, por ejemplo, eran súper metódicos. Formaban caravanas enormes para protegerse. Había incluso una ley del siglo X que multaba a quien viajara sin armadura y sin arco. Contrataban guardias armados, ballesteros, y además presionaban a los gobiernos locales para que mantuvieran los caminos seguros. No se dejaba nada al azar. Y es que más allá de los bandidos estaba la lista de miserias cotidianas. El alojamiento,
Pues podías llegar a Venecia y encontrarte todas las posadas tan llenas que dabas las gracias si conseguías dormir en un banco. ¿Que te ponías enfermo? Pues a lo mejor te atendía el barbero del barco, del que se decía que era tan apto para curar la fiebre como un asno para tocar la guitarra. Las epidemias eran mortales. En el jubileo de 1450 murió tantísima gente de camino a Roma que los hospitales no daban abasto. Y por supuesto, siempre estaba el riesgo de perderse, como le pasó a Rinuccini bajo una lluvia torrencial. El viaje no era solo un desafío para el cuerpo, sino también para la mente. Era el encuentro con el otro, un choque con lo desconocido que, muchas veces, se veía a través de un filtro de pura fantasía y de mucho prejuicio. Los mapas medievales son una pasada por esto mismo. No solo te mostraban la geografía, estaban llenos de información teológica, antropológica y, de zoología fantástica. En las partes del mundo que no se conocían, pues dibujaban criaturas como los cinocéfalos, que eran hombres con cabeza de perro. El mapa no era solo una guía, era un reflejo de su imaginación, donde la realidad y el mito se mezclaban sin problemas. Y claro, esa imaginación venía cargadita de prejuicios. Mientras los europeos se imaginaban que Oriente estaba poblado de monstruos, algunos observadores de Oriente no tenían una opinión mucho mejor de ellos. En 1069, Said ibn Ahmad de Toledo describió a los europeos del norte como gente de mente obtusa, piel pálida y superados por la ignorancia, la apatía y la estupidez. Vamos, que el prejuicio era un espejo de doble cara. Y ojo, que para encontrar esta xenofobia no hacía falta irse muy lejos. Un viajero inglés de la época describió a sus vecinos flamencos como llenos de mantequilla, a los españoles como negros y a los escoceses como piojosos. El desprecio por el vecino de al lado era tan común como el miedo a los pueblos lejanos. La barrera del idioma debía de ser algo abrumador. El mismo Rinuccini describió un barco que iba de Creta a Chipre como algo parecido al infierno, por el simple ruido de tantas lenguas distintas a la vez: griego, italiano, morisco, eslavo, francés, gitano, alemán. Un auténtico caos de sonidos que hacía casi imposible entenderse. Y a veces el encuentro con otras culturas no despertaba curiosidad, sino un desprecio profundo. En 1346 el fraile Niccolò da Poggibonsi escribió sobre un encuentro en el Sinaí y lo que le sorprendió con bastante desdén es que gente tan miserable pudiera tener tantos hijos. Su relato nos deja ver una mentalidad completamente cerrada, incapaz de mirar más allá de sus propios prejuicios. Pero a pesar de los peligros, de los prejuicios y de todas las dificultades, cada uno de estos viajes, uno a uno, sumados, tuvieron un efecto transformador. Colectivamente, hicieron que el mundo conocido por los europeos se hiciera mucho, pero que mucho más grande. Si miramos esta cronología, lo vemos claro. Ya entre los siglos VI y VII, los monjes irlandeses estaban explorando el Atlántico Norte. En el siglo XIII, la famosa Pax Mongolica, aunque impuesta por un pueblo al que temían, abrió rutas terrestres seguras hasta la mismísima China. En 1277, los marineros genoveses cruzan el estrecho de Gibraltar y abren rutas atlánticas regulares. Y aunque luego todo se complicó con la caída de los mongoles y el auge de los otomanos, el horizonte mental de Europa ya se había expandido para siempre. Y el mundo no solo se hizo más grande, en cierto modo también se hizo más pequeño. Los avances tecnológicos tuvieron un impacto brutal. Un viaje por mar de Beirut a Venecia, que de media podía tardar 39 días, llegó a hacerse en un tiempo récord de solo 25. El mundo se estaba volviendo un lugar más conectado y, por lo tanto, más accesible. El efecto psicológico de estos viajes tuvo que ser profundísimo. Al volver a casa, el paisaje familiar de Italia podía parecer estrecho, y la propia Europa, pequeña, si se comparaba con la inmensidad de los espacios que habían visto fuera. Ver el mundo te cambiaba para siempre la percepción de tu propio hogar. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Si un simple viaje puede hacer que el mundo parezca más grande y tu propia casa más pequeña, ¿qué pasa con nuestras certezas cuando nos negamos a viajar, cuando nos negamos a encontrarnos con lo desconocido? Quizás la mayor aventura de la Edad Media no fue descubrir nuevas tierras, sino simplemente tener el valor de ponerse en camino.